Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabéis cómo recurrir una multa de tráfico? ¿Dónde debéis acudir para hacerlo o qué plazo tenéis para presentar alegaciones? Y por otro lado, ¿cómo se vota por correo? ¿Sabéis qué documentos tenéis que presentar? ¿Dónde tenéis que ir y qué plazos se deben cumplir? Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer si nos ponen una multa de tráfico? Todos tenemos derecho a recurrir una multa, independientemente de si viene de la DGT o de la policía local. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico impuso en el año 2021 casi 5 millones de multas por las que ingresó a las arcas del Estado 444 millones de euros. ¿Sabéis cuáles fueron las multas más frecuentes? Las de exceso de velocidad. 2 de cada 3 sanciones se impusieron por este motivo. Así que vamos con el primer supuesto. Si la multa nos la ha impuesto la DGT, ¿qué tenemos que hacer? Nada más recibirla, tenemos que comprobar los siguientes datos del boletín de la denuncia: la descripción de los hechos, el importe de la sanción, los datos del vehículo y, por último, confirmar si somos el conductor del coche que ha sido denunciado por la DGT. Si no lo somos, tendremos un plazo de 10 días desde que recibimos la notificación para indicar quién es el responsable. Hechas todas estas comprobaciones, tendremos un plazo de 20 días naturales para pagar o recurrir la multa. Si optamos por esta segunda opción, tenemos que saber que existen 3 maneras de recurrir la multa de tráfico. La primera, por internet. Nos vamos a la sede electrónica de la DGT. Pinchamos en clave PIN. En mi opinión, es la opción más sencilla, sobre todo si tenemos ya descargada la aplicación en nuestro móvil. Nos saldrá una pestaña para poder identificarnos. Accedemos e introducimos nuestro DNI, fecha de validez y después le damos a continuar. Una vez dentro, se inicia un expediente sancionador para que el sistema compruebe si esta multa se puede recurrir o no. Segunda opción, por correo postal. Volvemos a la sede electrónica de la DGT. Nos descargamos el impreso de solicitud de alegaciones y recursos. Rellenamos el documento con las alegaciones pertinentes y dirigimos el escrito firmado o bien a la Jefatura de Tráfico o al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas para que tramite la solicitud. Tercera opción. Podemos presentar el impreso de solicitud anterior de manera presencial en cualquier jefatura u oficina de tráfico. Para saber a qué oficinas podemos acudir, vamos a la página web Conoce la DGT y pinchamos en Ver más. Y ahí nos aparecerá una nueva pestaña con un link a un mapa con el que podremos localizar las oficinas de tráfico más cercanas. Una vez hemos analizado las 3 formas de recurrir multas, vamos a ver qué documentos y datos necesitamos para formalizar este trámite. Primero, el número de expediente del procedimiento. Este número contiene 12 cifras que se encuentran en la cabecera de la comunicación que recibimos. Si hacemos el trámite directamente por Internet, solo se tendrá que introducir el número de expediente. En caso contrario, si lo hacemos por correo o de forma presencial, además se deberá rellenar un escrito explicativo con los datos del interesado, el motivo de la reclamación y firma. Cosas a tener en cuenta. El coste de este trámite es gratuito. No obstante, si pagamos la multa en periodo voluntario y nos beneficiamos del 50% de la reducción, renunciamos a presentar alegaciones. Por lo tanto, cualquier recurso o alegación que presentemos tras haber pagado la multa en periodo voluntario no tendría efecto. De la misma manera que al interponer una alegación, se pierde el derecho al descuento del 50%, por lo que si nuestra alegación es desestimada, se deberá pagar el 100% de la sanción. Una vez presentada la solicitud, la DGT analiza las alegaciones y responde con la resolución definitiva. Pero, ¿y si no estamos de acuerdo con esta resolución? ¿Podemos hacer algo? Sí. Podremos seguir reclamando la multa por vía administrativa a través del recurso de reposición o por vía judicial con un recurso contencioso administrativo. Segundo supuesto. En caso de que la multa sea de la policía local y la queramos recurrir,
se debe acudir al ayuntamiento de la localidad donde se haya impuesto la sanción y solicitar un escrito de alegaciones. Muchos consistorios disponen de portales específicos para poder llevar a cabo este trámite online, pero para ello será necesario la firma digital. Si no disponemos de esta firma, se puede hacer de manera presencial en las juntas municipales. El plazo para presentar alegaciones dependerá del ayuntamiento y puede ser entre los 20 y 30 días. En resumen, si queremos recurrir a alguna multa que nos parece injusta, debemos presentar alegaciones en el plazo de 20 días desde que recibimos la notificación, sabiendo que perderemos la reducción del 50% por pronto pago. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Todos aquellos españoles que sean mayores de edad y estén debidamente inscritos en el censo electoral, independientemente de si residen en España o en el extranjero, tienen derecho a votar en las elecciones generales. No obstante, en las elecciones autonómicas, aparte de los mencionados, también podrán votar, siempre que sean mayores de edad, los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España y también los ciudadanos de países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad. En este caso, por ejemplo, tenemos un montón que son los que aparecen aquí: Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia o Chile. Mientras que en las elecciones al Parlamento Europeo podrán votar, siempre y cuando cumplan la mayoría de edad, todos los españoles debidamente inscritos en el censo, cualquier ciudadano de la Unión Europea que resida en España o que estén empadronados en un municipio español y hayan manifestado la voluntad de votar en nuestro país. Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse qué ocurre con las personas que se encuentran fuera de su lugar de empadronamiento y tienen derecho a votar. Que deberán hacerlo por correo. ¿Cómo? Según la ley del régimen electoral general, solicitándolo previamente en la delegación provincial de la oficina del censo electoral. Pero ojo, porque una vez lo hayan solicitado el voto por correo, ya no podrán votar de forma presencial, independientemente de que la persona que haya solicitado el voto por correo decida en un momento dado no llevar a cabo el procedimiento. La simple solicitud ya excluye el voto presencial. Hecha esta aclaración, tenemos que saber que el voto por correo consta de 3 partes: solicitud del voto, recepción de la documentación y entrega también del sobre de retorno. ¿Y qué tienen en común estos 3? Que en cada una de estas fases se deberá presentar la correspondiente identificación. ¿Cómo solicitamos el voto? Toda persona que haya elegido votar por correo debe solicitarlo de forma presencial en cualquier oficina de correos. En el impreso se deberá indicar la dirección postal a la que se quiere enviar la documentación electoral, que puede ser desde el domicilio hasta el lugar de trabajo. Una vez cumplimentada la solicitud ante el funcionario de correos, previa identificación personal con el DNI, pasaporte o carnet de conducir, esta será remitida a la oficina del censo electoral. Actualmente la solicitud de voto por correo se puede realizar vía electrónica, para lo que se debe contar con el certificado digital o clave PIN. ¿Cómo? A través de la página web de Correos en la sección Procesos electorales. A pesar de ser presencial, como excepción, en caso, por ejemplo, de enfermedad o incapacidad para votar, es posible apoderar a alguien. Para llevarlo a cabo se deberá acreditar a través de una certificación médica oficial y mediante un poder notarial de representación que será gratuito. Será la oficina del censo quien comprobará que el solicitante está incluido en el registro censal. Anotará que es votante por correo y le enviará por correo certificado un sobre con una certificación de su inscripción, una papeleta de cada candidatura y por cada proceso electoral, y un sobre de votación para cada proceso, así como un sobre con la dirección de la mesa donde le hubiera correspondido votar presencialmente, que es el sobre de retorno. Esta documentación debe ser recibida personalmente por el interesado. Y una vez recibida, el interesado deberá elegir la papeleta correspondiente e introducirla en el sobre de votación. Con el sobre ya en mano del voto pedido por correo, ¿qué tendrá que hacer el solicitante? Deberá depositar el sobre de votación cerrado y el certificado censal dentro del sobre de retorno. Este deberá ser entregado personalmente en la oficina de correos y enviarlo por correo certificado a la mesa electoral antes de ¿cuándo? Del tercer día previo al de la celebración de las elecciones sin coste alguno.
El día de las elecciones, Correos enviará todos los sobres que contienen los votos por correo a las mesas electorales, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Terminada la votación y antes del escrutinio, la mesa introducirá los sobres en la urna. ¿Y cuál es el plazo para el voto por correo? Por ejemplo, para las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo, el plazo de solicitud se abrió el pasado 4 de abril y estará vigente hasta el 18 de mayo, mientras que el plazo para emitir el voto por correo es hasta el 24 de mayo. ¿Cómo solicito el voto por correo si estoy en el extranjero? Aquí tendremos que hacer la siguiente distinción: aquellos ciudadanos que residen de forma permanente en el extranjero y los que residen de forma temporal. Vamos a por el primer supuesto. Estos ciudadanos podrán votar en las elecciones a diputados, senadores, autonómicas y en las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, no podrán votar en las elecciones municipales. Para ello, tendrán que estar inscritos en el registro de matrícula consular y en el censo de electores residentes ausentes. Siguiendo con el ejemplo de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, son las delegaciones de la Oficina del Censo quienes remiten, entre los días 22 y 28 de abril, la documentación electoral a la dirección de cada votante. En el primer envío, los electores recibirán el sobre de votación, el sobre en el que figure la dirección de la Junta Electoral competente, el sobre donde aparezca la dirección de la oficina consular en la que estén inscritos, los certificados de inscripción en el censo y la hoja informativa con toda la información relevante para votar. El segundo envío postal se deberá realizar entre el 3 y el 7 de mayo ya con las papeletas. En caso de que se produzca alguna impugnación a las candidaturas, este plazo podría ampliarse hasta el 13 de mayo. Los electores, si lo desean, también podrán descargarse las papeletas hasta el 25 de mayo a través del INE. Existen dos formas para poder votar en el extranjero. La primera consiste en enviar el voto por correo certificado al consulado o embajada. ¿Cómo? Dentro del sobre que remitimos al consulado, se incluirá un sobre dirigido también a la Junta Electoral Provincial, con los siguientes documentos: el sobre de votación con la papeleta, uno de los certificados de inscripción en el censo, fotocopia del pasaporte o DNI y el otro certificado de inscripción censal. También se puede incluir el impreso para la devolución de los gastos del envío en aquellos países donde no se haya abierto apartados de correos. ¿Hasta cuándo se podrá enviar toda esta documentación? Hasta el 23 de mayo de este año. La segunda consiste en depositar el voto personalmente en las urnas de la embajada o consulados, así también como en centros habilitados para ello, entre los días 20 y 25 de mayo. Se debe entregar el segundo certificado de inscripción en el censo y depositar el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. Segundo caso. Si por el contrario nos encontramos de vacaciones en el extranjero y deseamos ejercer nuestro derecho a voto, si seguimos con nuestro ejemplo para las elecciones del 28 de mayo, se deberá presentar el impreso de solicitud de manera presencial en el consulado o en la embajada correspondiente antes del 29 de abril. El impreso lo tenéis en el propio consulado o embajada del país donde os encontréis. Para poder presentar la solicitud, deberéis estar inscritos en el registro de matrícula consular del país donde estéis residiendo. Una vez solicitado el voto por correo, la oficina del censo electoral deberá remitirnos una hoja informativa, papeletas y sobres de votación, certificado de inscripción censal y un sobre dirigido a la mesa electoral que le corresponde en ese momento, así como el impreso para la devolución de los gastos de envío del voto por correo. Posteriormente, en el sobre dirigido a la mesa electoral, también habrá que introducir los siguientes documentos: los sobres de votación con su opción de voto, el certificado de inscripción en el censo y, si lo deseamos, el impreso de cumplimiento para la devolución de los gastos de envío. El sobre por correo certificado se deberá remitir antes del 24 de mayo. Otras cuestiones que debemos tener en cuenta para que los votos sean válidos es que deberá aparecer en el sobre un matasellos u otra inscripción oficial de una oficina de correos del estado donde estemos que certifique que se ha remitido dentro del plazo previsto. Correos conservará hasta el día de la votación la correspondencia dirigida a la mesa y la trasladará a las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde de ese mismo día.
En definitiva, para poder votar por correo desde el extranjero será imprescindible estar inscrito en el censo de electores, cumplir los plazos legalmente establecidos y mantener todos nuestros datos actualizados para que no haya problemas. Si queréis que tratemos algún tema jurídico en concreto, ya sabéis que podéis mandarnos un email al correo de abreloojos@eltorotv.com. Os contaré, como siempre, las claves más importantes. Así que, si no nos habéis escrito todavía, os animo a que nos mandéis las consultas que tengáis al correo que aparece en pantalla. Os espero la semana que viene con más temas, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.